Vamos a ver una figura retórica que se llama antropomorfismo. Ahorita les explico lo que es esto. Antropomorfismo. ¿En qué consiste esta expresión? ¿O qué quiere decir antropomorfismo? Esta figura retórica o de expresión consiste en atribuirle a Dios características humanas. Esto es bien importante, ¿eh? Es atribuirle a Dios características humanas. Ok, ¿Dios es humano o qué es? Espíritu, muy bien. Dios es espíritu. Ahora, ¿qué? ¿Tiene forma humana? No, Él es espíritu. ¿Cómo es? Pues no sé. Es espíritu. Dice Juan que un día le veremos tal y como Él es, pero Él es. Entonces, los antropomorfismos son expresiones que vamos a encontrar en la Biblia que hablan de Dios dándole características propias de los humanos. ¿Cuál es el propósito de los antropomorfismos? Que nosotros podamos entender por medio de esas expresiones cómo es Dios. Vamos a ver algunas de ellas. Vamos a Éxodo 15:6. Éxodo 15:6. Dice: tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado el enemigo. Tu diestra es la mano derecha, ¿no? Bueno, ¿Dios tiene manos? Pues es espíritu. Pero este es un antropomorfismo. ¿Sí? Otro, Génesis 6:8. Dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Los ojos del Señor. Bueno, ¿por qué se usa este antropomorfismo? Para hacernos entender o que entendamos que Dios nos ve. ¿Sí? Que Dios nos ve. Otro ejemplo, Deuteronomio 6:18. Deuteronomio 6:18 dice: y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Dios juró a tus padres. Otra vez aquí utiliza un antropomorfismo, los ojos de Jehová. Vamos a Génesis 32:30. Génesis 32:30. Dice así: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pregunta: ¿qué significa vio a Dios cara a cara? ¿Lo vio así como yo te estoy viendo así? ¿Qué? Es una porque ¿cómo es la cara de Dios? O sea, ahora, en otra parte de la Biblia, Juan dice: nadie ha visto jamás a Dios. Y Pablo dice: algún día le veremos. Cuando dice en Isaías 6 que dice: vi yo al Señor sentado en un trono, fue una visión. Porque escúchenme bien, si nosotros miráramos a Dios tal y como Él es, a Dios te llamabas. ¿Sí? Entonces son expresiones de que tuvo un encuentro allí íntimo con Dios, en una experiencia que él tuvo y lo vio cara a cara. Fíjense, bueno, casi no me gusta contar experiencias así, pero pues, viene el caso, ¿no? Una vez yo tuve una experiencia con el Señor. Estaba yo en un cuarto pequeño orando y estaba yo postrado. Entonces, de pronto yo sentí, o sea, yo estaba orando y no estaba buscando y a ver, ¿dónde está el ala del Señor? ¿Dónde están sus plumas? No, yo estaba orando
Así me habían enseñado, estaba orando. Entonces sentí claramente que una presencia estaba ahí, y yo estaba así. Y cuando hago así, estaba ahí el Señor. Y yo me abracé de sus pies. Ahora, si fue real o una visión, mira cómo haya sido. ¿Sí? O sea, yo me abracé de sus pies, pero luego hice esto. Quise verlo y no pude. O sea, hagan de cuenta que no tenía rostro. Es una experiencia, ¿eh? No vayan a salir con sus locuras luego ahí. O con sus rollos. O sea, y a mí no me gusta contar esto porque la experiencia personal es subjetiva. Pero a mí me llama la atención que no tenía rostro. Y bueno, y yo me quedé así, fue algo que nunca se me olvida esa experiencia, pero no vivo de ella, yo vivo de la palabra, ¿entienden? Pero esa ahorita lo estoy recordando, pero seguido viene a mi mente, fue una experiencia. Pero escúchenme bien, es la primera o la segunda vez que lo cuento públicamente. ¿Por qué? Porque las experiencias personales son subjetivas. Y el error es tratar de que todos se les aparezca y se abracen de sus pies. Ya a mí me pasó y tú tienes que pasarlo, te dicen aquellos. Y no es así, hermanos. ¿Cuántos pasaron el Mar Rojo? Pues, ¿y cuándo Josué, que había pasado también el río Jordán, ¿a poco andaba diciendo, tú también pasas el río Jordán? A ver, a las 3, ¿cuándo? Y hoy, pues que me salí de quién sabe dónde y me desenvolví, y todos vamos a la cruz, desenvuélvete. Y quién sabe cuánto te dice. No, hermanos. Son expresiones para que hablan de en este caso era una experiencia, porque si fue librada mi alma. Miren, vamos a Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Bueno, Dios habla, pero ¿tendrá boca? ¿Cómo es eso? Ok. ¿Se acuerdan de Moisés cuando estaba allí pastando las ovejitas? Y de pronto volteó así y vio ahí un guamúchil, una zarza que ardía. ¿Se acuerdan? Entonces dijo, pero luego volvió a verla y dijo, esto está medio raro. Y fue a ver por qué, subió al monte para ver por qué la zarza no se consumía. Y cuando estaba allí mirándola, oyó una voz: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. ¿De dónde salió? Estaba una zarza, eso fue para llamar su atención. Aparentemente salió de en medio de allí. Pero entonces, ¿cómo es Dios? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado y ascendió y se oyó una voz del cielo? Era la voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Se acuerdan? Y todos los que estaban ahí la oyeron, Y a ver, ¿por qué no tomó forma humana? Aunque el ángel de Jehová, la mayoría de los teólogos dicen que era Cristo que tomaba forma humana. Eso se llama epifanía. Es Dios tomando forma humana. Los ángeles también tienen la capacidad de transformarse o tomar la apariencia de humano. ¿Se acuerdan los que entraron allá en Sodoma? Eran ángeles y Lot ni cuenta se dio. ¿Sí? Entonces, aquí la boca del Señor, los ojos del Señor, pues son antropomorfismos, ¿sí? Porque Dios, según Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Juan 4:24. Otra figura retórica.
se llama eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Escriban. De eufemia. Un eufemismo. El eufemismo es una expresión suave. Escriban eso. Es una expresión suave, amable, decorosa, que lleva el propósito de evitar una expresión fuerte o malsonante. Repito, un eufemismo es una expresión suave, amable, decorosa, que lleva el propósito de evitar en cierto momento una expresión fuerte o que suene mal. Por ejemplo, ahí les va un eufemismo de la vida cotidiana. Un niño le dice a su mamá: mami, quiero hacer del 2. Ese es un eufemismo. ¿Sí? ¿Y por qué no del 1, mijo? No, es del 2. Bueno, pues es una expresión así suave, ¿no? Pues, decir de otra manera, pues suena feo, mal, fuerte. Entonces, ese es un eufemismo. Ahora vamos a ver algunos eufemismos en la Biblia que son bien interesantes. Por ejemplo, uno está en 1 Samuel 24, 1 al 3. Ahora, para poder descubrir eufemismos como estos, tenemos que estudiar la cultura hebrea. Ustedes tienen que tener entre sus manuales de estudio algunos, como por ejemplo usos y costumbres del pueblo judío, porque ahí hay muchas cosas que tú vas a descubrir. Entonces por eso dijo esto. Entonces fíjate nomás, porque hay costumbres, expresiones. Los hebraísmos es otra que ya vimos, ¿se acuerdan? Los hebraísmos. Pero vamos a ver, es que está bien interesante. 1 Samuel 24, 1 al 3. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Saben dónde está el eufemismo? Entró en la cueva para cubrir sus pies. ¿Qué significa? Entró en la cueva. Tu Biblia ya lo dice, ¿verdad? ¿No? Es un eufemismo, es una expresión propia judía para decir que Saúl se metió a la cueva a hacer del baño. Si era del 1 al 2, no sé. Pero ese es un eufemismo. Pero fíjate la expresión. Fíjate cómo lo dice muy así, como muy poético, ¿no? Porque había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces le dicen: oye, mira el que te anda persiguiendo. Ahí lo pudo haber agarrado con las manos en la masa, imagínate, ¿no? Híjole, qué cosa, ¿no? Qué barbaridad. Ese es un eufemismo en la Biblia. ¿Saben que la palabra sexo no se encuentra en la Biblia? A ver. No la vas a encontrar. La palabra sexo no la encuentras en la Biblia. Ni tampoco los nombres de los órganos sexuales. Tampoco. Ni siquiera cuando describe el acto sexual, no. Lo que usa son eufemismos. Por ejemplo, la Biblia usa el eufemismo conocer, que equivale a un hebraísmo, conocer para hablar de relaciones sexuales, del acto sexual. Por ejemplo, Génesis 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva. Conoció. Pues ya la conocía en el sentido así de estricto, pero es un eufemismo, porque conocer
equivale a tener relaciones con ella, con su esposa. ¿Sí? Hay un eufemismo en la Biblia, van a ver. Levítico 18, versículo 6. Levítico 18, 6 al 9. Levítico 18, 6 al 9. Dice así: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, ninguno. Que primos y cosas de esas, no. Dice, para descubrir su desnudez, yo Jehová. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. ¿Cuál es el eufemismo allí? Descubrir la desnudez. ¿Qué significa descubrir la desnudez? Tener relaciones sexuales. Ahora, ¿alguien trae alguna versión como palabra de Dios para todo? ¿Alguien trae una que diga ya claramente la traducción, el eufemismo traducido ya? ¿Alguien trae? ¿Qué dice? Ahí está. ¿Verdad? Dice, no tendrás relaciones sexuales. ¿Ah? Ni con tu padre, ni con tu madre, ni con tu hermana, ni con tu madrastra, ni con tu hija, no. Yo, cuando dice yo Jehová, esa es una expresión así de cuidado, te metes con eso. Eso es perversión total. Ahora ahí les va. Abran su Biblia en Génesis 9, 19. Génesis 9, 19. Una vez yo di una enseñanza hace años sobre esto. Y bueno, lo expliqué. La gente que me escuchó, porque era una serie. Y entonces yo lo expliqué. Pero todavía, como la serie está allí en el internet, seguido me escriben: ay, pastor, usted dijo una herejía. Ay, usted dijo una tontería. Ay, ¿cuál fue la tontería que dije? Bueno, vamos a leerla. Dice Génesis 9, 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué es descubierto en medio de su tienda? Desnudo. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vean esto, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. A ver. ¿Por qué Noé hizo semejante maldición? ¿Qué pasó ahí? ¿Notaron que rápido lo entendieron? O sea, hay unas versiones que ya te lo dicen, lo violó. Entonces los otros llegaron y dijeron: mira, ahorita es cuando. Y los otros dijeron: estás loco. Y los otros no. Ahora, entonces él se despierta. Si no hubiera sido eso, o sea, no, es que el mismo versículo te lo dice. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que le había hecho. Oye, mirar así, si nada más le dio una simple mirada, no te pasa nada.
¿o no? Pero supo lo que le había hecho. Ese pasaje está bien tremendo. Ahora, no es una doctrina así de que, ay, pero eso es lo que en realidad pasó. Porque, ¿cómo te explicas que nada más por ver, maldito sea Canaán? Oye, a ver, espérame. Imagínate que, ese es un ejemplo, ¿no? Y bueno, espero lo agarren bien, en el buen sentido, ¿no? Está una señora bañándose y no se da cuenta el niño de 8 años o el adolescente de 11 y entra, no le cierra y entra y la ve a su mamá allí. ¿Qué onda? Maldito seas, porque, oye, no inventes. O sea, es imposible, o sea, como que no cuadra el tamaño de la maldición que Noé está diciendo si nada más lo hubiera visto. ¿Entienden? Pero bueno, tampoco es algo que, ay, qué revelación tan profunda. Ay, porque pues, fue un episodio bien vergonzoso. Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahí está. Yo hice un estudio, pienso lo bastante sustentable, y bueno, ya las consecuencias de esa maldición y todo eso. Entonces, cuando por la cuestión de que está en internet el mensaje ese, me mandan a veces unos correos y, no, usted ya se está desviando. ¿Cómo se atreve a decir? Mira, lee esto. Entonces ya les explico y todo, y pues es un eufemismo que está allí. Otro ejemplo, si no los oyere a ellos, es cuando está hablando de la disciplina a Jesús. Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, aquí Jesús está utilizando un eufemismo. Pero en realidad, miren, un gentil, a los gentiles les llamaban perros. ¿Sabían eso? Y a los paganos les decían publicanos. Y viceversa, era como un sinónimo también, ¿sí? Entonces, pero o sea, cuando tú ya estudias, el eufemismo está en gentil y publicano. O sea, porque los judíos, a los no judíos, que son los gentiles, y gentil significa pagano, les llamaban perros. Entonces, fíjate, aquí hay un eufemismo bien tremendo. O sea, a los que no se arrepienten y pecan y no hacen caso, y esos, dice, expúlsalos de la iglesia y tenlos como, mejor usar el eufemismo. Algunos dicen, el Señor siempre habló con amor y no ofendía a nadie. Bueno, no era la idea ofender, pero eran las expresiones que para nosotros suenan bien fuertes. ¿A poco no? Pero miren, les voy a poner un ejemplo, tengo que hacerlo. Un ejemplo. En el DF, ¿cuántos son chilangos? Ok, en el DF, lo voy a decir y bueno, yo espero que los expertos en sacar del contexto en Tuyú no vayan a hacer su tontería con lo que yo voy a decir. Pues mira lo que anda diciendo Chuy. Porque tengo mis enemigos por ahí, que lo tuercen todo. Pero tengo un amigo, Jorge Lozano, del que ya he mencionado. Él es chilango. Chilango, para los que nos escuchan en otros países del mundo, son los del Distrito Federal, pero es de cariño. O sea, bueno, voy a usar un eufemismo. ¿Sí? Los americanistas. No, dice. Ok. Vamos a ver otro ejemplo, Apocalipsis 22:15. Apocalipsis 22:15. Déjenme hacer aquí a ver, Apocalipsis, como dijo un hermano, 22:15. Vamos al 14. ¿Lo tienen?
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad celestial. Mas los perros estarán fuera. Ahí ya el eufemismo quedó, porque ahí escribió Juan. Los perros. Ahora, aquí perros no se refiere a, ay, Bobby, no vas a entrar. Es más, ¿cuántos tienen mascotas? Vean la película Los perros van al cielo. Ya con eso ya se consuelan. No. Aquí es obviamente los perros, está hablando de los paganos, a lo que Jesús se refirió, porque el que no se arrepiente de sus es como un perro. Dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ok, déjenme leerles el mismo versículo 22:15 en otra versión que dice, afuera de la ciudad quedarán los perversos. ¿Ven? Los que practican la brujería, los que cometen pecados sexuales, los asesinos, los que adoran falsos dioses y a todos los que les gusta mentir y lo hacen todo el tiempo. ¿Qué traducción? Déjenme para terminar hablarles sobre el eufemismo, un eufemismo que ha causado también muchos rollos, ¿no? Pero vamos a descubrir y cómo se aclara. Es el eufemismo del sueño del alma. ¿Qué es el sueño del alma? De que te mueres y te quedaste dormidito. Vamos a Juan 11:11. O sea, es metafórico, es alegórico, pero es un eufemismo para suavizar un poco, ser un poco más amable en la expresión, que no suene tan cruda, ¿sí? Juan 11:11 es cuando Lázaro se muere. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Versículo 12, Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. 13, Jesús les habló de la muerte de Lázaro. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Bueno, allí hubo una confusión porque pues, ¿quién quiere que se muera alguien? Y ellos amaban también a Lázaro. Dijeron, ay, pues no es tan grave la cosa. Pues Jesús dijo, está dormido, entonces está descansando y se va a recuperar. Pero como vio Jesús que los discípulos no habían entendido, versículo 14, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahí está el eufemismo bien clarísimo. O sea, duerme. ¿Pero qué quiere decir duerme? Que murió. Ahora, algunos interpretan duerme, ha muerto, pero que ahí quedó el sueño del alma. Vamos a Marcos 5:39. Vamos a otro ejemplo. Marcos 5:39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Porque resulta que a una niña le había pasado algo allí. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, ¿estaba dormida o muerta? Estaba muerta. Pero utiliza un eufemismo porque el Señor sabía lo que iba a hacer. Entonces, para suavizar el asunto allí, utilizó un eufemismo. Vamos a Mateo 22:29. Vamos a ver el contexto de la Biblia sobre si es bíblico, si tiene sustento el del sueño del alma, que es lo que dicen los testigos de Jehová, entre otras. Y uno que otro cristiano por ahí. Y 2, 3 aquí en casa de oración empezaron con ese asunto. Pero bueno, se puede corregir. Mateo 22:29. Vamos a ver el contexto de la Biblia. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios.
Esta es una respuesta a una pregunta de que, entonces, si uno se casa y se muere y luego se vuelve a casar, luego se vuelve a casar, porque así decía la ley, ¿se acuerdan? Dice, entonces allá en el cielo, pero era para atacarlo. ¿Quién será el esposo? ¿Quién será? Entonces dice, erráis, se equivocan, dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Como los ángeles de Dios. ¿Cómo son los ángeles de Dios en el cielo? Pues no los casa el Señor. Versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, fíjate, resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, fíjate, esto de que, porque esto es una doctrina de los testigos de Jehová, entre otras sectas, y de algunos cristianos, grupos cristianos, de que te mueres y ahí queda todo. Oye, espérame, si te mueres y ahí queda todo, entonces ¿de qué te guardas? Pues si te mueres y ahí se acabó todo, no hay cuentas que rendir ni nada. Qué incongruencias, ¿no? Entonces, aquí le dice Jesús, ¿qué nunca habéis leído? Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo estaba Abraham? ¿Cómo estaba Isaac? ¿Y cómo está Jacob? Vivos. ¿En dónde están? Con el Señor. Las palabras de Jesús claramente están diciendo que estos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, estaban en los días de Jesús vivos. ¿Dónde estaban? Con el Señor. Si no fuera así, hay una pregunta. ¿Haría Jesús una afirmación similar si estuvieran muertos o que no vivieran en la presencia del Señor? Porque de verdad yo me he encontrado, el otro día me encontré con algunos aquí en casa de oración, porque me preguntaron, oiga pastor, ¿es cierto que morimos y nos quedamos dormidos ahí? Ahí se quedó todo. ¿Quién dijo eso? No, pues alguien nos dijo. No, miren. Y ya, les corregí. Vamos a ver Lucas 16, la historia de Lázaro y el rico. Algunos dicen que es una parábola, para mí es una historia verdadera. Y ahorita les explico por qué y ya se van a dormir. Lucas 16, 19 al 31, ahí Jesús narra la historia de un hombre llamado Lázaro. En ninguna parábola Jesús nombró a nadie por nombre, número uno. Y el hombre rico. Según esta historia de Lucas 16, 19 al 31, el pobre y justo Lázaro se muere, ¿verdad? Y se va, ¿a dónde se va? Al seno de Abraham, mientras que el rico, y se entiende que era un perverso, no se menciona su nombre, se muere y se va al Hades. Ok. Si ustedes notan en la historia, en ambos casos, Jesús menciona que están conscientes, ¿sí? Que están atentos, que están comunicativos, que están sensitivos. Entonces, los que enseñan el sueño del alma sostienen que la historia es una parábola, que no es la interpretación, no es literal, pero no es así. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, la razón es porque esta es la única parábola, sería la única parábola entre comillas, donde Jesús contó que esa experiencia hubiera sido posible en la vida real. Es decir, en todas las parábolas que Jesús mencionó, en todas, sin excepción, fue para ilustrar algo. ¿Sí o no? El trigo y la cizaña, el sembrador. Entonces, si esta fuera una parábola y no un hecho real, ¿cuál sería el caso o el por qué el Señor usó información falsa para enseñar una verdad tan crucial en cuanto al destino de los muertos? Porque es una verdad crucial, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy?
Se murió. ¿Dónde estará? Esa es una pregunta que siempre ha estado en la humanidad a través de los siglos. Entonces, si es una parábola, ¿con qué propósito la dijo el Señor? ¿Cuál es el propósito? Yo no le encuentro sentido. Ok, vamos a suponer que es una parábola. ¿Cuál es la enseñanza? No, pues es que es una historia, es una parábola. Bueno, ok. Pero ¿cómo Jesús usa, si fuera parábola, un suceso tan trascendente en la vida del ser humano? Pues resulta que Lázaro se fue al seno de Abraham y ahí estaba en paz, disfrutando, y el otro se fue a un tormento. O sea, ¿eso será simbólico o literal? Es literal. ¿Por qué? Porque el contexto general de la Biblia te habla de un lugar de tormento, ¿sí o no? Y de un lugar que sea el paraíso, que sea el seno de Abraham, que sea... son expresiones que hablan de estar con Dios. ¿Entendieron o no? Bien. Para corroborar esto, vamos rápidamente a Lucas 23, 39 al 43. Es la historia del ladrón que se arrepiente allí en la cruz. Lucas 23, 39 al 43. Ahí está pues esta historia. Ustedes saben, ¿no? Que miren, uno de los evangelios dice que los dos maldecían. Y luego en otro evangelio dice que uno maldecía y el otro decía, no, ¿cómo? Y a veces se contradice. No, espérame. Pero volvemos a lo mismo, ya no voy a explicarlo. Lo que pasa es que uno narra a lo mejor lo que llegó cuando los dos estaban, ve tú. Pero el otro evangelista llegó o alguien le mencionó cuando ya el otro, no, pues yo soy pecador. ¿Entienden? Y luego ya a lo mejor llegó y oyó. Dijo, no, pues uno decía, a ver si eres hijo de Dios, bájate. Y el otro decía, cállate la boca. Estaban a los lados, yo me lo imagino así haciéndole, cállate la boca, ¿no? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este justo no. Señor, acuérdate cuando vengas de mí en tu reino. No hay contradicción. La explicación es la misma de hace rato, de hace 2 horas. En Lucas 23, 43 dice, entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? De cierto te digo. Cuando dijo de cierto te digo, era una expresión propia también de Jesús, pero era una expresión, yo te digo la verdad. Hay traducciones que dicen de verdad te digo. O sea, yo no te estoy jugando tu destino con tu destino, yo te estoy diciendo la verdad. Eso significa, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué hoy? Porque en ese momento, ese hoy, iban a morir los dos. Hoy estarás conmigo. Entonces, ¿cómo que se quedó dormido? O sea, en síntesis, el cristiano muere, el creyente muere y va inmediatamente a la presencia de Dios. Uno de los eventos más dramáticos es la que agrega pues contundencia a esto que yo estoy compartiendo, es la transfiguración de Jesús que ya vimos. Bueno, tuvo una visión, pero ¿quiénes estaban ahí? Moisés y Elías. Bueno, si estaban dormidos, y no, entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Eso es contundente. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de Enoc? A ver, ese caso está tremendo. Porque dice que caminó Enoc con Dios. ¿Y Dios qué? En cuerpo, alma y espíritu. Ahora, la Biblia nada más dice que se lo llevó. Pero ¿qué tuvo que suceder? Es que esto está... Miren, no hay mucha evidencia bíblica. Nada más lo que el contexto nos puede decir respecto al cuerpo de Jesús resucitado. Pero antes de que resucitara Jesús, ¿qué tuvo que sucederle? Morir. Pero cuando resucitó, acuérdense que Él resucitó con un cuerpo glorificado, ¿no? Ok, la Biblia dice que nadie puede ver a Dios.
en este cuerpo. Entonces, a ver si lo puedo explicar bien. Lo que yo creo ahí no es doctrina, porque pues no hay nada contundente. Cuando dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, en ese llevárselo y entrar a la presencia de Dios, le sucedió lo que nos sucederá a nosotros cuando venga Cristo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Saben que la palabra griega que se traduce en un abrir y cerrar de ojos es una palabra griega donde se traduce átomo? Ustedes saben que átomo es la partícula más pequeña que existe, ¿sí? Entonces, cuando dicen un abrir y cerrar de ojos, habla de un instante pequeñísimo, imperceptible totalmente. Porque Pablo está hablando de que Cristo vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos a la venida del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en una partícula de tiempo tan pequeñísima que será totalmente imperceptible. O sea, cuando Dios dijo, vente para acá, Enoc, o sea, ni cuenta se dio él. Y así va a ser. La transformación y la resurrección. Tremendo, ¿no? Y por último, 2 Corintios 5, 6 y 8. El Pablo lo dijo aquí, 2 Corintios 5, 6, 8. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y qué más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Lo que Pablo está diciendo es que mientras estamos en este cuerpo estamos ausentes de Él. Pero en cuanto morimos, al instante estamos como presentes delante del Señor. Entonces, todo esto y la experiencia de Pablo en 2 Corintios 12, 2 al 4, cuando dice que conocía a un hombre que fue al tercer cielo, al paraíso. ¿Se acuerdan esa historia? Bueno, la mayoría de los teólogos creen que Pablo hablaba de sí mismo, porque se conozco a un hombre, ¿sí? Pero de cualquier manera, Pablo declaró 2 veces ahí en ese pasaje que había sido llevado en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe, no lo sé, pero yo estuve ahí, dijo, y nadie me puede decir que no. Es más, vi cosas que no les al hombre lícito saber, porque ni las entenderían. Mejor me callo. Qué tremenda revelación. ¿Dónde era? El paraíso de Dios. Si fue en el cuerpo, no sé, o fuera del cuerpo, si mi espíritu voló y mi cuerpo se murió, no sé, pero yo estuve ahí. Lo que está hablando es que en un instante estuvo donde estuvo Lázaro, donde estuvo el ladrón, y todo eso hecho por tierra. La doctrina es errónea del sueño del alma, de que morimos y ahí quedamos. No. Bueno, si tú te quieres quedar, quédate. Yo sé, yo tengo esa fe, porque así es lo que dice la Biblia. Amén. Bueno, entonces pues vamos a quedarnos aquí y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que aprendimos tantas cosas. Te agradecemos, Señor, la fortaleza para escuchar y unos y otros para hablar. Te bendecimos y te glorificamos y te damos todas las gracias, Señor. Y toda la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Que Dios les bendiga y que descansen.